información es porque eres suscriptor nuestro y estás autorizado a espiar nuestra reunión de coordinación editorial. Esta reunión va a ser más corta que las demás, pero quizás sea más jugosa, porque la mitad de nuestros jugueros no va a poder asistir por distintas razones, de alto nivel, la mayoría. Soy Gustavo Rodríguez, el encargado de licuar jugo los sábados. Hoy nos acompañan Alejandra Ruiz León, encargada de licuar los lunes, Alberto de Belaunde, encargado de los martes, y Timi Icochea, que es el encargado de aceitar y echar a andar los engranajes de esta maquinaria. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Qué bravo todo, ¿no? Bien. Ayer renunció Macetti, el Congreso sacó las garras, pudimos notar que van por Vizcarra, que quieren ir contra la actual gestión, que está Es vacunando. increíble tú, cuando uno lee, no sé, a González Prada o a Basar o diferentes autores referirse al periodo de la Guerra del Pacífico y la división y tal, te has dado que te genera mucha frustración, pero lo sentías como una lección aprendida, ¿no? Oye, no, en los momentos difíciles, unidad, pistolas, ¿no? Acá lo que nos ha demostrado esta crisis es que por lo menos a nivel político, el nivel de confrontación y de crispación es el mismo y la mayoría están pensando o en las elecciones o en me quedan 5 meses de curul, ¿cómo le saco el jugo? ¿No? Realmente, realmente desolador. Es terrible. Pensaba lo Y, mismo, ¿no? y creo que algo que a mí también me pasa de vueltas es, o sea, obviamente ves la política, ¿no? Como externa, pero viendo las opiniones de la gente también es como a corto plazo, ¿no? O sea, es una opinión aislada, o sea, como me gusta o no me gusta esto, totalmente aislado de un contexto mucho más grande, ¿no? O sea, y eso es lo que a mí me desorienta un poco. O sea, no tener una visión más grande de país, o sea, como ciudadanos también, ¿no? O sea, es como que, ay, ya qué bien que la sacaron, ¿no? Y todo lo demás. Lo más desolador de todo es que este egoísmo al final se traduce en muertes, vidas perdidas, y si sales de la pandemia se traduce en vidas truncadas, inequidades, injusticias, gente que sigue sin acceder a la justicia, gente que va a seguir postergando su educación, generaciones perdidas. Es terrible, o sea, es terrible. Pero bueno. Anoche yo lo conversé. La magnitud del impacto de esto es algo que todavía no hemos medido, ¿no? Porque claro, el SINADEF te habla de más de 100.000 muertos, y ahí entra la discusión de si es muerte por COVID o no es muerte por COVID, que es una discusión súper interesante. De hecho, hay un capítulo de Radio Ambulante sobre el huracán, uno de los huracanes que pasa por Huracán Puerto María. Rico. Así es. Y la discusión de hasta qué momento digamos, hasta qué nivel de cercanía se considera una muerte por el desastre natural o no, ¿no? En el caso de Puerto Rico. O sea, si llegas al hospital, o sea, si no puedes llegar al hospital, te da un infarto, no llegas al hospital porque la carretera está destruida por el huracán y te mueres en el camino, ¿tu muerte se considera una muerte generada por el huracán o no? ¿No? Entonces, lo mismo es un poco lo que pasa con el exceso de muertes de SINAEF, que bueno, ya habla de más de 100.000 muertos, que si uno ve la época, los 20 años de época de terrorismo son 70.000 en 20 años, ¿no? Acá estamos hablando de más de 100.000 en menos de un año. El impacto no solo psicológico, sino de recurso humano, de familia, de generación de arte, de generación de innovación, de trabajadores públicos. O sea, tú puedes como que agarrar cualquier tipo de actividad humana y pensar que esto es como si le hubieran metido un bombazo, ¿no? Claro, todo está Y truncado. el nivel es tal que todavía no somos capaces de calibrarlo, me parece. De acuerdo. Sí, es una gran bomba atómica sin quemaduras. Eso es lo que está ocurriendo ahora. Y bueno, vamos a ver si seguimos siendo fúnebres o no. Alejandra Ruiz León, ¿tienes algo pensado para este lunes? ¿Tienes algo desarrollado ya? ¿O qué ideas tienes?
Sí, voy a escribir sobre las regulaciones en ciencia y tecnología, porque algo que caracteriza a la ciencia y a la tecnología es que siempre es algo nuevo. Entonces es difícil de regular cuando el problema está hecho, ¿no? Porque ¿cómo haces una ley para algo que recién está saliendo? Entonces, ese es un tema, porque en mi trabajo real, como digamos siempre, estudiamos esto, ¿no? ¿Cómo regulamos la inteligencia artificial si no sabemos lo que se está desarrollando? Porque solo, o sea, lo conoces cuando sale al mercado y cuando empiezan a haber problemas, ¿no? Y aquí creo que un tema es, o sea, está relacionado a la coyuntura en Perú, porque, por ejemplo, cuando salió todo lo de Vizcarra, o sea, la mayoría, y me incluyo también, ¿no? No sabíamos si esto está regulado o no, ¿no? O sea, porque yo estuve buscando si en otros países, por ejemplo, se vacunaba a los médicos que estaban en el estudio y no encontraba nada. Entonces, claro, tú dices, bueno, entonces no es ilegal, ¿no? Pero dices, pero no es ético. Y entonces hay siempre esta idea entre lo legal, lo ético, y justo en ciencia y tecnología es también difícil regular una tecnología que no conoces, ¿no? Entonces, es un poco esa idea, ¿no? Para dejarla ahí. Y ahí tienes casos así emblemáticos de los que se discute siempre, o sea, con tal invento en tal año pasó Eh, esto. o O sea, sea, y creo que que tú, o sea, lo que más, eh, sí, lo que más se puede acercar, o sea, en Perú hay un caso concreto, que es que en Perú no se hacían este tipo de estudios clínicos hasta hace poco, y la regulación de Digemit es del año pasado, o sea, la regulación del Digemit para estudios en personas es de antes que empezara, por ejemplo, la vacuna Farvet, por ejemplo, ¿no? Es una que ha tenido problemas éticos. Y luego esta regulación se habla mucho en redes sociales también, ¿no? O sea, ¿cómo regulamos Facebook si recién sabemos que Claro. Facebook está produciendo lo que ha producido? Y ahora está pasando con Clubhouse, que es esta nueva red social, que hay un montón de temas de, por ejemplo, temas de seguridad, obviamente. Luego ellos, como solo es audio esta nueva red social, ellos no guardan toda esa información. Entonces no puedes hacer fact-checking a menos que alguien lo esté Grabando. grabando, ¿no? Y esto está pasando, o sea, mientras el usuario va usando, eh, se van detectando estos problemas, ¿no? Porque es una nueva tecnología, es una nueva red social. Entonces, ahí hay esa idea que para poder lograr tecnología y ciencia que sea ética, tienes que incluir al usuario en el proceso de diseño. Así, por ejemplo, si tú pruebas Ponte Clubhouse con un grupo de personas, ahí te van a saltar estas cosas de, no, por ejemplo, yo no quiero que es lo que está pasando ahorita, eh, el chico que me acosaba, ahorita ve que estoy en Clubhouse, porque como es una red nueva y como funciona por teléfono, sabe que estoy ahí y me puede contactar por ahí, ¿no? A diferencia de Instagram, Facebook, que tienes ya a la gente bloqueada, ¿no? Entonces, este es un debate más grande, pero siento que ahorita con la coyuntura ha salido, ¿no? De, no, no es legal, sí, pero no es ético, ya, pero si no está regulado, no, es que no está regulado porque nunca ha pasado, entonces es el eterno, la eterna discusión, ¿no? probablemente para empezar el artículo, para que el lector empiece a captar la trascendencia de lo que vas a exponer, sea bueno que lo sitúes. Imagínese que es el año 2006 y usted dice, Larín Laram, voy a amiguizarte en Facebook o voy a abrir mi cuenta. O sea, en esa época nadie se daba cuenta de lo que podía ocurrir, ¿no? Y de ahí a agarrar pista, ¿no? Creo que puede ser una forma. Además, tú lo haces bien, Ale. O sea, una de las cosas que me gusta de tus artículos es cómo empiezas en la mesa de la gente, empiezas con la casera, en el mercado al que va a comprar. Creo que algo así podría ir bien con tu tema. Sí, creo que por redes es lo más fácil, porque es como Sí, la experiencia que tenemos que ha ido cambiando según ha ido a peor, ¿no? de acuerdo. Gracias, Ale. No sé, no sé si Alberto, Sharon González se acaba de sumar. Ella está encargada de los jueves, o sea, si no tiene algún comentario, pasamos donde Alberto de Belaunde, encargado de los martes. Alberto, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Estoy entre tres temas, en realidad. ¿En Te serio? había dicho dos, pero te mentí. Son tres. Eh, el primero es, bueno, yo he estado siguiendo el impeachment a Trump en Estados Unidos
Y, bueno, independientemente de la desgracia que implica su liderazgo y lo que ha hecho con el Partido Republicano y todo eso, hay toda una reflexión sobre lo que la violencia, el discurso violento, la descalificación del otro y tal, le hace a una democracia, ¿no? Cómo debe reaccionar esa democracia frente a eso también es algo interesante. Esa es una posibilidad, pero que siento que todavía la caigua puede no estar muy madura, ¿no? Entonces requiere tal vez una semanita u otra. Otro artículo, que es un artículo más personal, y por eso quiero hacerlo como bonito, es releyendo las memorias de mi abuelo. Mi abuelo fue diputado por Arequipa, llegó a la Cámara a la misma edad que yo llegué al Congreso y tal. Él cuenta que cuando era chico llega la gripe española al Valle de Majes. Y hay todo un recuento de lo que significó la gripe española en su infancia. Y muchas cosas que yo recuerdo de mi abuelo, por ejemplo, es obsesionado con el lavado de manos, que claro, son consecuencia de ese momento que vivió, ¿no? Entonces, justo por eso el otro día le pedí a Natalia si tenía algún estudio, me pasó algo bien interesante sobre la gripe española en Perú, como para agarrar un poco más de contexto, pero ahí me gustaría escribir algo. Pero también siento que la caigua no está madura, está en proceso de maduración. Y el tercero, que me estoy dando cuenta con lo que conversamos de Macet y eso, que tal vez puede hacer la caigua más madura, tiene que ver con el ser oposición, ¿no? Nosotros normalmente votamos al Congreso por candidatos que asumen que van a ser oficialistas. No, porque claro, lo natural es, yo estoy en una lista que también tiene un candidato presidencial, cuando lleguemos al gobierno vamos a hacer A, B, C, D. Pero estadísticamente, lo más probable es que te toque ser oposición. No hay 20 listas en el Congreso, una va a ser la lista oficialista. Y nadie habla de cómo ser oposición, ¿no? Entonces creo que incluso se podría hasta elaborar un test con las experiencias de estos últimos 5 años para poder, digamos, preguntarle a tu candidato cómo se va a desempeñar, o sea, qué tipo de oposición va a ser, ¿no? Una oposición constructiva, una oposición más parecida a lo que fue Fuerza Popular, una oposición a lo Congreso actual, ¿no? Y hay preguntas como muy específicas que te pueden ayudar a evaluar qué es lo que tu candidato piensa, ¿no? Entonces, me estoy inclinando más por ese de ahí, aunque también puede pasar que ahora que me siento a escribirlo, el tema fluya por otro lado, ¿no? Pues los tres son buenísimos. No sé qué opina el resto, pero los tres son muy buenos temas. O sea, cada uno tiene una lista muy particular, ¿no? O sea, yo no me había puesto a pensar esto último que acabas de decir. Sí, esto último a mí me genera como un toque más de detenimiento para reflexionar. Efectivamente es como interesante. No lo había pensado. Piensa que tu congresista va a estar en contra. O sea, ¿cómo lo quieres oponiéndose? ¿No? ¿Cómo lo quieres en esa barra? ¿Lo quieres incendiario, barra brava, o lo quieres vigilante? Hay preguntas que son muy válidas, ¿no? O sea, por ejemplo, imaginémonos que Alejandra decide votar por un candidato de izquierda, ¿no? Al Congreso, por una lista de izquierda. Y el gobierno que sale elegido es un gobierno de derecha, ¿no? Y se produce el primer voto de confianza en un gabinete, que evidentemente va a ser un gabinete de derecha, porque es un gobierno que la gente votó para que sea un gobierno de derecha. ¿Cómo debería votar en ese voto de confianza los candidatos que escogió Ale? Como son de izquierda, deberían negar el voto de confianza porque ellos representan una posición de izquierda, o entendiendo que la gente le dio el ejecutivo a la derecha, debería dar el voto de confianza para darle gobernabilidad porque finalmente es lo democrático. Hay, o sea, digamos, no todo es blanco y negro, ¿no? No todo es buen opositor o mal opositor. Ahí hay una pregunta absolutamente legítima de, finalmente, ¿qué es lo que va a esperar el votante de esa lista, ¿no? Y si sería bueno que los candidatos nos vayan contando cuáles son sus reflexiones. No, yo no le daría el voto nunca a la derecha, o yo pensaría en la gobernabilidad, porque finalmente lo democrático es aceptar que
la gente le dio el gobierno a la derecha. No, y Igual- además creo que hay algo que es, o sea, cuando sale el gobierno contrario, o sea, esta idea de, no, yo voto en contra porque soy del otro lado, es como, ya, supéralo, ¿no? O sea, Claro, tal cual. como ya es, pero al mismo tiempo es un debate interesante porque aquí en Estados Unidos, en mis clases siempre hablan de cómo cambiar el sistema electoral, ¿no? Y un montón de las propuestas que dan son cosas que tenemos en Perú, y yo siempre estoy diciendo como que no funciona. No, claro. Es que tú sabes, o sea, en realidad, una cosa que pasa es que la reforma política, cuando se habla de reforma política, siempre es pensar en algo que alguien tiene, pero que si le preguntas a esa persona, quiere cambiarlo. O sea, ¿No? Por el ejemplo, voto en Chile obligatorio, por ejemplo, ¿no? es obligatorio. Es algo que yo estoy a favor, por ejemplo, el voto obligatorio, ¿no? Sí. Viendo que nuestro 14% es no sabe. Entonces, algo que yo digo, sí, sí es tipo, funciona, pero hay sus cositas, ¿no? O sea, necesitan más cosas para que funcione bien, como que sea un feriado, como que todo el mundo pueda ir a votar, el tema del DNI, por ejemplo, que aquí en Estados Unidos es cero uniforme, la gente no tiene DNI, cada estado tiene el driving license y hay un montón de problemas. Pero uno de los debates también siempre es si tenemos más partidos políticos, va a haber como más pluralidad de pensamiento. Y yo, este, No, y además, por ejemplo, esto bueno, ¿no? tú le cuentas a los amigos en Chile que el Congreso es unicameral y que queremos cambiarlo a la bicameralidad, y ellos están al revés. Odian el Congreso bicameral y lo que quieren. Siempre como que se produce deseas lo que no tienes, pero en realidad lo que los tienen tampoco quieren. Pero claro, volviendo al artículo, creo que es importante en la coyuntura, sobre todo, ¿no? Porque lo que ha pasado esta semana es claramente congresistas que no entienden no entienden igual que la gente cuál es el rol que tiene que cumplir en el Congreso, con la particularidad de que fueron congresistas elegidos cuando ya había un ejecutivo. Es cierto que el ejecutivo cambió, ¿no? Pero normalmente no pasa eso. Normalmente uno se presenta a una candidatura y claro, el sueño es que vas a ser oficialista. Puede no pasar eso, ¿no? Pero creo Es que más, lo más incluso, probable es que no pase eso. o sea, incluso en campaña, siento que los que quieren ir al Congreso se presentan como opuestos, ¿no? Porque cuando tú ves las entrevistas, siempre son reaccionarios, nunca es, yo propongo esto, siempre es ladrar al otro, ¿no? O sea, al final, o sea, si no existe el otro, esas personas tienen un discurso vacío. Entonces creo que incluso al votante, ¿no? Nos entrenan para decir, este va a ser buena oposición. Claro. Igual creo que un poco la reflexión de cómo va a actuar como oposición tu candidato también depende un poco de cómo entiende la democracia cada candidato, ¿no? Porque como tú decías, o sea, lo democrático es aceptar que si el pueblo eligió algo, hay que generar gobernabilidad sobre eso, pero claro, ¿cómo entiende cada uno la democracia? ¿Qué es Claro. democrático Y para cada insisto, candidato? y no es blanco y negro, ¿no? O sea, hay cosas que sí Exacto. son como muy puntuales, como por ejemplo preguntarle a un candidato, ¿no? Si considera que la disolución fue constitucional o no, ¿no? O si es que ellos hubiesen censurado a Jaime Saavedra. O sea, son cosas como muy puntuales que te permiten poner un parteaguas. Pero hay otras como los que les comentaba, el voto de confianza del primer gabinete, que es un gris que te acepta reflexiones de ambos lados, ¿no? Pero claro, sí tendría que pasar que tú llegues al día de la elección y votes por una lista y por dos candidatos, sabiendo cómo van a ser tanto como oficialistas como opositores, ¿no? Sí, creo que da para bastante el tema. Sí, sí, es un ángulo que no había considerado, te digo. Puede ser interesante. Y tus otros dos temas también. Voy a ir trabajándolos de a poquito. Dale. Eso se siente. Cuando uno se sienta a escribir, uno siente por dónde va a Sí. fluir. Además, Buenísimo. siempre es bueno tener un plan B por si se cae un tema o algo, así que Así. ahí estarán. Gracias, Alberto. Sharon González, que se encarga de los jueves, está aparentemente, pero probablemente esté. Ah, ahí está Sharon ya. Sí, estoy. Al- Un poco callada. Ha sido una semana larga. Una semana dura, pero bueno, buenos días. Hola. Todavía no tengo un tema cerrado para el jueves.
estaba pensando, justo ahora que están conversando sobre lo que es democrático y lo que no es democrático, me acordé que todavía tengo una columna pendiente sobre representación. Sí. Ajá. Entonces tal vez sea un buen momento para retomarla, explicando un poco como, bueno, cuáles son las opciones, ¿no? O sea, ya si no es como representación, ¿qué otras fórmulas existen? No hay una receta ¿no? No hay una receta para solucionarlo todo, pero puedo explorar algunas ideas, ¿no? De acuerdo. Sí. Sí, y eso refuerza lo que decía Alberto hace un ratito, ¿no? En realidad, en todos los países del mundo se ensaya el tema democrático. Es un sistema que se cambia, se transforma. No hay este sistema democrático perfecto, ni siquiera en los países en los que creemos que funciona, ni siquiera ahí están contentos. Entonces, el hecho de conocer qué opciones hay, por ejemplo, sí, una de las cosas o sea, que me gusta de tener de tener un espacio como esto es que no es que queramos pontificar, lo que queremos es ampliar, ¿no? Y que el lector finalmente el espectador tome los ingredientes y licúe lo suyo propio, ¿no? Acá no venimos a decir, hay cosas con las que no se transan, obviamente, pero en general, digamos, sería muy soberbio de nuestra parte dar recetas únicas. Nada más, es chévere, justo quería comentar sobre la columna que hiciste de representación. El otro día yo estaba hablando en mi Instagram de quién iba a ser la primera persona en vacunarse, ¿no? Antes que supiéramos todo el escándalo, lo que sea. Y, o sea, y un montón de gente como coincidía en que tenía que ser una mujer de 50 años enfermera. O sea, esa imagen le parecía representativa a la gente, ¿no? Y, o sea, después de haber leído la columna, se decía como, esto de la representatividad es extraño, ¿no? Porque incluso para una cosa que es como la primera vacunada, que al final fue otra persona, porque se cambió la conferencia de prensa, lo que sea, la gente tenía una idea de, esta persona nos va a representar, esta persona nos va a ayudar a que más gente se vacune, ¿no? Y al final iba a ser como una mujer 40 años más o menos, ¿no? Entonces, o sea, también es de representación en estas campañas, ¿no? Cuando dicen, no, tiene que ser Susy Díaz, también entra, ¿no? O sea, Susy Díaz me representa. Claro, Susi me representa de todas maneras. De hecho, esa es otra cosa de la cual quería escribir, ¿no? Porque al final en mi investigación, por un lado, he visto cosas de representación social y por otro, la representación política, ¿no? Y no me había dado, en realidad, es loco porque no había todos esos cabos hasta que empecé a escribir esa nota sobre representación. Y hay como algunos paralelos interesantes, ¿no? Que sería chévere también compartir, como donde las representaciones sociales y más simbólicas y la representación política se encuentran. Pero esa, como dijo Alberto, quiero madurar un poco más esa caigua. No, pero lo que dice Alejandra es muy interesante, ¿no? Porque además, en el caso de Susy Díaz, justamente es donde la representación social se convierte en representación política. Ajá. Al revés. Gracias a eso, ¿ah? O sea, es un vaivén de siempre. Muy bien, la primera vez cuando fue elegida le sirvió Claro. de plataforma. Yo creo que representa como que lo que todos queremos ser, ¿no? Como un auténtico yo fuera del estándar, ¿no? O sea, es aspiracional Susy Díaz en lugar de... Quiero que nada me importe como ella. Creo que eso es lo que... Lo que a mí me impresiona es cómo cuando hace más de 20 años, casi 30, Susy Díaz salió elegida congresista, claro, era vista por sobre el hombro, ¿no? Era denostada. Pero con los años ha demostrado que fue una representante de valía si comparas finalmente todo lo que vino después, ¿no? Susy Díaz. Pero, bueno, también o sea, a ver, fue condenada por corrupción, ¿no? No nos olvidemos de eso, ¿no? O sea, yo no recordaba eso, por ejemplo, de hasta qué punto todo pero, lo que vino pero es que es interesante porque la gente le reconoce, oye, ella pagó su reparación civil, pero no haces como que el link anterior,
que es, normalmente tú no pagas una reparación civil salvo que te condenen, ¿no? Ajá. Pero creo que es alguien que demuestra finalmente el rol resocializador de la pena, ¿no? Ok, fue sentenciada, no tuvo pena de cárcel efectiva, pero hizo lo que la sociedad espera que haga alguien sentenciado, ¿no? Que es, pagó lo que tenía que pagar y continuó con su vida y trabajando como se espera que se trabaje, ¿no? Entonces creo que ha Redimida. habido como una disculpa a la imagen de Susi que sería interesante también de Ese es otro evaluar un tema, poquito más, ¿no? Alberto, ese es otro temazo, ¿ah? La redención de Susy Díaz. La redención en general, o sea, el espíritu de la penitencia, el espíritu, ¿no? Reformador que debe tener, ¿no? Un Sobre poco todo lo quise cuando plantear entra en un también a debate el ¿Perdón? tema de la cancelación, ¿no? Eso, sí. Pero yo sé, por ejemplo, siento que el tema de cancelación todavía requiere pensarse un poco más, ¿no? Ver un poco más en qué consiste, porque creo que es un fenómeno muy reciente como para llegar a conclusiones muy definitivas, ¿no? De acuerdo. Buenísimo. Gracias, Yarún. Los sábados me corresponden a mí. Soy Gustavo Rodríguez y tengo dos temas, todavía no están muy sólidos. El primero tiene que ver con un dato que a mí me llamó la atención de un artículo que escribió Hugo Ñopo con respecto a Rompan Todo, el documental de rock latinoamericano. Y él puso en aquel artículo un dato que a mí me hizo plum. Y es verdad. Él dice que es muy probable que las canciones que hayas escuchado a los 14 años, si eres hombre, te acompañen toda la vida con especial afecto o con especial conexión. Y si eres mujer, es probable que eso ocurra con las canciones a los 13 años. Entonces, como a mí el mundo adolescente me parece fascinante, me preguntaba, ¿no? Quería conectar eso, o sea, mi propia historia con la historia de los chicos de hoy en esta pandemia, lo que deben estar viviendo. En esta pandemia, la generación que debería estarse dando su primer beso. Eso. Eso, no sé, no lo tengo claro todavía. No lo tengo claro todavía. ¿Qué música recordará? No lo sé. No, es súper buena esa. A mí me gusta. Sí. ¿Sí? Sí, ayer que lo dijiste en la entrevista con Olga, yo tampoco me había puesto a pensar en efectivamente esa edad. Esos chicos que efectivamente se están perdiendo el primer beso, ese despertar, esa necesidad de socializar. Y sí, es como fuerte. Bueno, y también, digamos, completamente de acuerdo, pero también tomen en cuenta que hay siempre chicos que se pierden siempre su primer beso, que son las adolescencias LGTB, ¿no? ¿Ya? Bruno Bimbi, en el libro El fin del armario, tiene una frase que es súper cierta, súper dura, ¿no? Que es, de las cosas más crueles que nos robaron a los gays es la adolescencia, ¿no? Y hace toda una lista de experiencias vitales que todo el mundo, como ahora ha hecho Gustavo, relaciona con la adolescencia, que yo, digamos, me imagino, ¿no? Y he visto en películas, pero que yo nunca tuve, ¿no? O sea, yo nunca tuve un primer beso hasta los 18 años o 19 años. Nunca pude decirle a la persona que me gustaba, nunca pude gilear, nunca pude estar con alguien y terminar a los 3 días, porque eso se hacía en esa época. O sea, digamos, la experiencia adolescente que yo tengo es un poco una adolescencia prestada, ¿no? De mis amigos y de lo que yo he podido consumir en ficción. Wow, qué fuerte. Qué paja dije, pero qué fuerte. O sea, ala. Ya, lo estoy anotando también, ¿ah? Pero es porque, tipo, ahorita no hay ese espacio, ¿no? O sea, como... No, claro, es porque crecimos, o sea, siento que ahorita igual ya hay ciertos espacios para determinados adolescentes LGTB. Sí, claro. Pero, digamos, yo fui adolescente a inicios de los 2000, Claro. Ahí lo que querías es que nadie se diera cuenta que eras gay para que no te hicieran bullying, ¿no? O sea, yo pienso también, tipo, mi sobrino eso tiene 13, ¿no? Y lo mismo dices, o sea, no es que él no pueda hablar con sus amigos, ¿no? Pero claro, al final estás hablando en la sala, o sea, te están escuchando tus papás, entonces el espacio como físico, ¿no? Que es lo que tú dices, o sea, es un espacio social, ¿no?
eso no, o sea, no pueden hacer travesuras, nada, travesuras. Claro. De travesuras es la palabra. O Cute. sea, no sé, cualquier cosa. Oye, y alguien tiene que escribir en algún momento sobre Sí, este lo de Britney es fenómeno terrible. social de Free Britney. Sí. No sé si lo has estado siguiendo, Sí, sí. Gustavo. Sí, es Dante, impresionante. Dante tiene que escribir de Yo soy, yo soy Team Britney desde el 99, así. Yo desde Blackout, me pareció alucinante que pudiese sacar eso después de estar en el hoyo. Pero o sea, lo interesante de Free Britney es que, claro, empieza o sea, como la clásica sobreinterpretación de contenidos en Internet, ¿no? Que tiene un poquito de lo de Quanon, ¿no? Es totalmente lo mismo, sí. ¿No? Claro. Pero encuentran algo que es muy valioso, que es que efectivamente los estándares sexistas de la prensa de esa época arruinaron a esta pobre chica, ¿no? Entonces, independientemente de si está como detenida o encarcelada por su familia o tal, toda la reflexión que hace este movimiento de Free Britney respecto al tratamiento que recibió Britney como chica, como mujer adolescente, es súper interesante, ¿no? O sea, incluso lo de Justin Timberlake, que durante todos estos años era como el bueno de la película, el pata ha tenido que salir a pedir disculpas, ¿no? Entonces hay como una valoración o una reflexión sobre cómo se trató el tema, que a mí me parece que da para algún artículo interesante. Ya tenemos hasta el título, Toxic. Total, total. Sí, total, una de mis canciones favoritas del pop. Pero Dante Trujillo podría encargarse Sí. de... Y hay ¿no? mucho Pero de, hay mucho de que ese nos diga tipo. primero cuál es su canción favorita y en base a eso vemos si Escriban. está a la altura, ¿no? Porque si nos dice Upside It Again, está demostrado que no está listo para el cargo, ¿no? Si se mete un Toxic, un Womanizer, ya podemos Ya, considerar. claro. Tiene que Buenazo. demostrar cuánta pluma tiene. Así es. Buenísimo. Listo. Bueno, le hemos dado vuelta a la semana de manera más corta porque hemos sido menos, pero creo que no por eso nos hemos dejado de divertir y de retroalimentar. Oye, Gustavo, al final de la transmisión puedes poner para nuestros seguidores una canción de Britney, ¿no? O tendríamos que pagar derechos. Es una buena pregunta. El señor Icochea le acabas de dar un encargo. Un Pero no fragmento, pues, ¿no? Como estaba. para You Better Work, Bitch. Como para saber que tenemos que sentarnos a escribir. Todo bien. Creo que no. Bueno, entra a YouTube o a Spotify. Claro. Ustedes se imaginan, claro, acá les dejamos el enlace, muchas gracias. No, que nos Cada uno Gracias a escoge su Play. canción favorita. que nos caiga no sé, pues que tengamos que pagar una indemnización. Saludos al señor Armando Macé. El papá de Britney nos manda el cheque. Claro, total. De hecho, Sí, sí. No, tendríamos que subir las suscripciones. A las justas flotamos con las suscripciones. Imagínate, pagar tenemos que derechos, ¿no? subirla. Sí. Bueno, igual tenemos a Gustavo emulando el look de Britney del 2008. Claro. Eso ya es un homenaje. Así es, me falta un poco más la cara de desesperación. Pobre Britney. Estamos. Muchísimas gracias por hacernos terminar esta reunión y transmisión entre risas. Siempre es bonito empezar el sábado así. Ya saben, a quienes nos están viendo, si tienen alguna sugerencia, alguna petición, escríbanos a info@jugodecaigua.pe. Aquí estamos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Chao, chao.